En nombre de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, les damos la más cordial bienvenida a la solemne ceremonia de entrega del grado de doctor honoris causa al destacado profesor Iván Núñez Prieto, reconocido investigador y profesor de Estado de extensa trayectoria y aporte al campo educacional y Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2015. Para comenzar, saludamos a las autoridades que nos acompañan en esta ocasión. Señora Elizaraya Cortés, rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Señora Adriana del Piano Puelma, exministra de Educación. Señor Carlos Eugenio Beca Infante, exdirector ejecutivo del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, PIE. Señor Miguel Rosas Reyes, director ejecutivo del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, PIE. Señoras y señores integrantes de la Honorable Junta Directiva de la UMCE. Señor Roberto Pichihueche Mellado, prorector de la UMCE. Señora Paola Quintanilla Godoy, vicerrectora académica de la UMCE. Señor Pablo Corbalán Reyes, secretario general de la UMCE. Señoras decanas y señor decano, autoridades universitarias, comunidad UMCE. También saludamos muy especialmente a familiares, amigos y amigos del profesor Iván Núñez y a representantes del directorio de PIE que hoy nos acompañan. La distinción del doctor honoris causa es el máximo reconocimiento de la UMCE y se concede a personas que en virtud de sus méritos o sus sobresalientes acciones en beneficio del estudio de la nación chilena o de la humanidad han destacado a nivel internacional o nacional. Iván Núñez Prieto es considerado un multifacético intelectual, profesor, investigador de la historia de la educación chilena y su evolución durante todo el siglo XX, académico reconocido y avesado político. Dentro de la extensa trayectoria del profesor Núñez, destaca la generación de conocimiento desde la academia y centros especializados, como el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, PIE. Esta mañana, el director ejecutivo de PIE, Miguel Rosas Reyes, ha querido estar presente en esta ceremonia y a compartir unas palabras. Muy buenos días a todos y todos. Un saludo especial para la rectora y para nuestro querido Iván, y también para todas las autoridades presentes de la universidad. Muy brevemente, no quisiera dejar de referirme un poco a la relación más personal y más humana que hemos tenido con Iván, que nos ha tocado por muchos años compartir. Quiero contarte, Iván, que muchos compañeros del PIE, socios de la corporación, con los cuales durante tantos años has trabajado en investigación y en políticas educativas, muchos de ellos han enviado todo su cariño, su saludo, su alegría por este reconocimiento muy merecido por lo demás. Y yo quiero muy brevemente recordar algunos episodios que personalmente he vivido con Iván, porque siento que es un espacio que de alguna manera lo retrata, o hechos que lo retratan de cuerpo entero. El año 87 yo llegué al PIE, ¿no? Ahí un pollito, a trabajar a uno de los proyectos que estaba en el PIE, ¿no? Y después que quedó resuelto el tema de incorporarse a un proyecto, me dijeron, bueno, tienes que ahora entrevistarte con el director del PIE. Yo no sabía quién era el director del PIE. Y el director del PIE era precisamente don Iván Núñez. Y bueno, nos entrevistábamos, qué sé yo, estuvimos conversando ahí. Iván tal vez no se acuerda de aquella situación, ¿no? Pero desde ese día inmediatamente
sentí el espíritu que nosotros llamamos el espíritu pietano, ¿no? Porque de acogida, de hacerte parte inmediatamente de una comunidad, en este caso una comunidad profesional, de una comunidad académica, y realmente sentir que estabas en un lugar donde podías desarrollarte y podías llevar adelante tus proyectos y tus sueños, ¿no? Bueno, muchos años después, cuando Iván recibió el Premio Nacional de Educación en el año 2015, que además, coincidentemente, esos son los astros que se alinean, ¿no es cierto?, el premio se lo entregó nuestra querida Adriana Muñoz, ¿no? Que en ese momento era ministra de Educación, ¿no? Y bueno, Adriana también estaba en el PIE en esos años, ¿no? O estuvo muchos años en el PIE. Entonces, creo que fue también ahí una... Bueno, cuando yo felicité a Iván, Iván me dice, a don Iván. Entonces, Iván me dice, yo te voy a aceptar tus felicitaciones siempre que tú dejes de llamarme don Iván. No sé si se acuerda Iván de aquella anécdota. De nuevo, un hecho que lo retrata nuevamente en su calidad humana, ¿no? De cercanía a la gente y de, bueno, sobre sus méritos académicos y sobre todo su aporte a la educación y particularmente a lo que es la historia de la educación. Creo que yo no podría agregar mucho, está escrito, está dicho, acá lo han de alguna manera resumido también. Por eso quería brevemente destacar estos dos hechos que además me tocaron personalmente porque, insisto, creo que las instituciones como el PIE son de algún modo fruto y resultado de lo que son las personas que la conforman, ¿no? Y en ese sentido, por lo menos mi experiencia desde que estoy en el PIE, de haber llegado cuando Iván estaba en la dirección, de alguna manera ha dado luces de un tipo de relación y de un tipo de vida académica y de vida profesional que no solo, en donde no solo importa la parte técnica, sino que es muy importante la parte humana, ¿no? Y quería destacar esto también porque me parece muy importante. Agradecer a la Universidad Metropolitana de Ciencia de Educación, a su rectora, por este reconocimiento, Iván, que a nosotros como Corporación PIE nos pone muy contentos, nos da mucha alegría y un poquito de orgullo también de que Iván reciba en esta universidad, precisamente la Universidad Pedagógica, entiendo que además su universidad, este reconocimiento. Así que muchas gracias y felicitaciones, Iván. Agradecemos las palabras del director ejecutivo de PIE, Miguel Rosas Reyes. Y ahora invitamos a la rectora de la UMCE, doctora Elisa Araya Cortés, a dirigir su mensaje en este solemne acto. Creo que buenos días todavía, sí, buenos días a todos y todas. Me da ganas de saludar a cada uno por su nombre, pero me voy a aprovechar del escenario para decir lo contenta que estoy de ver a Carlos Eugenio Beca, con el cual tuve el privilegio de trabajar hace unos tiempos atrás en el CPIP, un gran formador también. Carlos Eugenio, una alegría verte. Bueno, y también a Miguel Rosas y a otra gente del PIE con los cuales nos hemos cruzado durante nuestro recorrido como profesores, profesoras, como académicos, ¿no? Él en el PIE, yo en el CIDE en aquella época, y es ahí cuando uno empieza a conocer el trabajo de Iván Núñez y de tantos otros que pasaron por esas instituciones que aportaron mucho conocimiento y voy a decir mucha resistencia en tiempos oscuros del país, donde seguíamos, ¿cierto?, con la esperanza de construir un Chile más justo a través de la educación, ¿no? Tanto el PIE como el CIDE, por ejemplo, se dedicaron al trabajo de educación popular, a difundir las ideas de Paulo Freire en educación de adultos, con una mirada de respeto.
pero también a hacer investigación y a prepararse, como fue el caso, para la recuperación de la democracia y asumir roles públicos, que no siempre es fácil, ¿no? No siempre es fácil porque parece que uno tiene que abandonar ciertas ideas y adoptar otras, por ejemplo, de la inclusión, de la mirada más integral, de ser capaz de dialogar con el que no piensa lo mismo que uno, en fin. Todo eso me viene a la cabeza cuando estoy acá saludando al público que nos acompaña y agradeciendo esta compañía. Iván me estaba diciendo que qué bonito venir al pedagógico, sobre todo en primavera, ¿no? Le preparamos las flores, las rosas, para que recordara justamente esos patios que lo vieron como joven estudiante y que lo vieron también formarse y empezar a trabajar tempranamente en estas ideas de reforma a la educación chilena, que sin duda él ha contribuido largamente. Nosotros podemos recordar algunas de las cuestiones que él formuló. Yo quisiera hacer una reflexión que para nosotros como universidad pedagógica nos parece muy importante. Es que personas como Iván alguna vez decidieron ser profesores. Decidieron que este era el camino de servicio al país, ¿no? Y traspasaron el aula para trabajar desde lo social y desde lo político en un proyecto de país. Y eso nos parece tremendamente importante de celebrar y de conmemorar y de resaltar en un momento donde las disposiciones pedagógicas escasean en nuestro país, ¿no? Donde sabemos que vamos a tener disminución de profesores. Es que hay que relevar la figura de los profesores y las profesoras, maestros, maestras, que decidieron que ese era el camino de servicio público y que ese era un camino que podía llenarlos de satisfacción personal, pero también de hacer colectivo un sueño de comunidad, por ejemplo. Me siento privilegiada por participar en este acto de reconocimiento a quien ha sido un referente viviente de la trayectoria, con luces y con sombras, en la educación chilena en los últimos 60 años, ¿no? Hemos tenido sueños gloriosos y hemos tenido reformas no tan gloriosas y estamos, por lo menos algunos, todavía convencidos de que hay mucho que cambiar en educación. Tenemos que rescatar la educación pública en todos los niveles en nuestro país. Esa es una deuda que tenemos. Esta universidad está unida a la historia de Iván Núñez, porque no solamente fue su espacio de formación, sino que también creemos fue parte de la que forjó la vocación pública que Iván demostró en toda su trayectoria. Es el espíritu de la UNCE y voy a decir también del PIE, una institución amiga, cercana, cuyos profesionales también, muchos de sus profesionales pasaron por estos patios, que logra a través de la investigación, a través de la práctica, vincularse todavía y de manera vigorosa con los territorios, con las comunidades. Que eso es lo que esperamos seguir haciendo con el testimonio de profesores como Iván Núñez. Iván se define a sí mismo como un sencillo servidor de la educación pública, la misma educación pública que ha sido víctima muchas veces del abandono del Estado, convirtiendo la competencia por el financiamiento en una herramienta feroz de privatización de la educación. Nosotros, como universidad pedagógica, entendemos el rol político
de la educación y de la formación de profesores, y nos interesa en esta entrega del reconocimiento honoris causa, Iván, volver a comprometernos con esa educación pública que durante los años 60 creó las grandes reformas que hicieron posible la expansión de la educación básica, por ejemplo, y que generaron ciudadanía y generaron el sentimiento de cohesión y de pertenencia que hizo de Chile un país con ciertos niveles de desarrollo y de alfabetización. Nosotros queremos, en el día de hoy, como Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, el Pedagógico de Chile, distinguir con el grado honoris causa a Iván Núñez Prieto, en muestra de agradecimiento. Queremos agradecer a nuestros maestros y nos alegramos poder hacerlo con él presente. Creo que él nos deja una tarea que es continuar por engrandecer, recuperar, voy a decir más bien, la educación pública, esa educación que hace de los países comunidades de colaboración y comunidades donde la justicia social pueda ser posible. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la rectora Elisa Araya Cortés. A continuación, el secretario general de la UMCE, Pablo Corbalán Reyes, procederá a leer la resolución exenta que revista al profesor Iván Núñez Prieto como doctor honoris causa. Muy buenas tardes. Voy a proceder a dar lectura al resuelvo, no a la resolución completa, para no tomar demasiado tiempo, pero al resuelvo de la resolución exenta número 00-1168 del 30 de agosto del 2022. En el resuelvo de la resolución señala: apruébese conforme al acuerdo 1063 aprobado por la Junta Directiva en sesión virtual ordinaria de fecha 24 de agosto del 2022, el otorgamiento del grado de doctor honoris causa al Premio Nacional de Educación, profesor Iván Núñez Prieto. Que la distinción dispuesta en el reglamento sea otorgada con toda la solemnidad que corresponde a esta alta distinción. Anótese, comuníquese y publíquese. Concurren en este acto administrativo doctora Elisa Adriana Araya Cortés, rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, el Contralor Interno Dante Martínez Benavides y el Secretario General Pablo Corbalán Reyes. Muchas gracias. Honrando el aporte y contribución del profesor Iván Núñez Prieto al mejoramiento de la educación escolar a través de políticas públicas y la generación de conocimientos y visión sobre el desarrollo de la educación y la profesión docente, invitamos a la rectora Elisa Araya Cortés a proceder a la entrega del grado doctor honoris causa y de la medalla doctoral.
Invitamos al profesor Iván Núñez Prieto a entregar unas palabras. Autoridades de esta casa de estudios, amigos, y un saludo muy especial a la gente que no me conoce y que ha tenido la decisión de venir a soportar mi discurso en esta oportunidad. Quiero acogerme a una práctica ciertamente recurrente de personas que declaran en los medios de comunicación que son hijos de la educación pública. Yo voy a permitir subirme a ese carro. Efectivamente soy un hijo de la educación pública. Y también me he jugado en ella y por ella a lo largo de toda mi vida. No la voy a relatar, no se asusten. Tenía una vida de 90 años en la que nazco como hijo de un maestro normalista y que me eduqué en la escuela pública de Puente Alto, en la escuela común, por allá por los años 40, de 1940 del siglo pasado, que viví en esa escuela porque mi padre fue director de ella y tenía casa para el director. Entonces, un hecho significativo en mi vida haber sido vivir físicamente en una escuela durante varios años. Cosas que no muchos pueden contar, pero eran un derecho que tenían los directores de escuelas primarias en viejos tiempos, etc., y a la cual me acogí. Quiero contarles que esta cercanía, por supuesto, con la educación pública continuó cuando tuve el honor o el privilegio, dentro de la selectividad de nuestro sistema educativo, de continuar mis estudios secundarios en el Liceo Experimental Manuel de Salas, que dependía de esta casa de estudios. Yo como alumno del Manuel de Salas lo sabía, pero no encontraba bien su significado, lo que unía a este pedagógico con el Liceo Manuel de Salas. Después comprendí que se trataba de que mis profesores, y sobre todo mis profesoras, que en el Manuel de Salas me hicieron felices. Fui feliz durante mi estadía de 6 años en ese liceo. Tenía que ver con el origen formativo de esos profesionales de la educación de entonces. Menciono a doña Olga Poblete, menciono a doña Viola Soto Guzmán y a una serie de otros profesores que me educaron no solo como efecto de una obligación de la educación pública, sino también con un compromiso de todos ellos con la democracia, en especial con el sueño de un Chile distinto que muchos de ellos en ese liceo sentían y transmitían. Fue en cierto sentido un privilegio haber estudiado allí. Bueno, yo para resumir mi relación con la educación chilena y con la sociedad chilena, podríamos decir, mi inserción en ella, he sido como el Don Juan de la literatura chilena, española antigua. No se asusten las profesoras aquí,
no he sido un practicante del donjuanismo, y a muchos les consta que no ha sido así. Pero, como dijo don Juan, a los palacios subí y de las cabañas vine, subí desde las cabañas. Ya esbocé en qué medida y por qué partí desde las cabañas. Entre paréntesis, mi abuelo era inquilino y sin embargo, de alguna mágica manera, en el Chile de los años 20 se las arregló para que su hijo estudiara en la normal y luego, con mi amada madre, me hayan traído a la vida. Pero además, subí desde la cabaña porque en un largo tiempo mi padre estuvo cesante, expulsado del magisterio por razones políticas y tuvo que trabajar como obrero, etcétera, etcétera, hasta que lo reincorporaron y pudo convertirse en director de aquella escuela de que hablaba y hacerme todavía más cercano y más fácil mi acceso y mi curso en la educación pública. Bueno, el otro privilegio, el que ya me va acercando a los palacios, el haber sido aceptado como alumno de este palacio, llamémoslo así, de esta casa, no solo por su dimensión arquitectónica, por el encanto de ella, que me impacta ahora en primavera especialmente, por haber podido ingresar desde el Manuel de Salas como parte de la segunda promoción que ocupó este espacio educativo del viejo pedagógico desde el centro de Santiago. Se vino acá a este lugar tan hermoso que tantos recuerdos me trae. Estudié aquí los 5 años de mi carrera de profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica. No voy a compendiar, no podría compendiar con quienes me encontré en esta casa de estudio, de quienes recibí no solo sus conocimientos, sino que también el ánimo para que nos formáramos y finalmente pudiéramos ejercer al servicio de la educación pública. Solamente algunos nombres que voy a mencionar: el de Juan Gómez Millas, para empezar, el de doña Irma Salas, para seguir, y el conjunto de historiadores que nos nutrieron en aquellos años, que eran los mejores historiadores que había en el Chile del siglo pasado y que estaban vivos y que servían aquí en estas aulas. Eso ya era acercarse a un palacio cultural y aprender y beber aquí, y que ha tenido un significado muy grande para llegar a que se me reconozca esta condición que agradezco tanto. Pero también durante mi curso en la educación pública, después de egresar de acá, tuve algunos pasitos más adelante en la noción de palacio, porque pude recibir mi primer nombramiento como funcionario de la educación pública en 1975 como ayudante de investigaciones educacionales en la Superintendencia de Educación Pública que se había fundado o refundado algunos años antes por iniciativa de Juan Gómez Millas, justamente como ministro de Educación. Pude trabajar ahí, recién egresado, ya como alguien que se puede empezar a formar no solo en la docencia, sino que también en la creación de conocimientos, en
la Oficina de Investigaciones Educacionales que la superintendencia tenía. Estuve allí asomando por las rendijas y las puertas del Ministerio de Educación a lo que era la generación de políticas públicas en aquel Chile, en aquel primer Chile democrático, que era una formación mucho más, digamos, consensuada, mucho más participativa, en fin, a través del Consejo Nacional de Educación, en que se debatían las futuras políticas públicas con la obligación de haber consultado un consejo del que eran parte profesores, autoridades educacionales, padres apoderados, etcétera, etcétera, representantes de la comunidad política de ese entonces. No seguí mucho en ese palacio de la cultura y de la política educacional porque me habían despertado las ansias por enseñar en el aula aquí. Y a los 2 o 3 años de haber estado ya cerca de lo más alto del Ministerio de Educación, opté voluntariamente por irme a trabajar al San Miguel convulsionado, efervescente de los años 50, a la comuna de San Miguel, conflictiva y muy brillante, digamos, en una escuela en la que, junto con poder aportar mis saberes que adquirí aquí en esta casa de estudios, me convertí también en educador popular, en alguien que compartía con padres y apoderados, con mis alumnos, con nuestros alumnos, en forma que no se hacía, por lo general, ni siquiera al interior de nuestra educación pública, la escuela consolidada de la población migratoria. Después me estoy tomando tiempo, pero voy a aprovecharme del privilegio. En 1962 dejé esta bajada a las cabañas de San Miguel y me llamaron de nuevo a acercarme a los palacios. Desde esta casa de estudio del viejo pedagógico, en que se habían fundado en los años 50 diversos institutos de investigación educativa, pero de investigación social, cultural y educativa. También bajo el impulso de Juan Gómez Milla y también con la participación de muchos otros personajes de nuestra vida cultural y científica de la época. Y se había creado el Instituto de Educación de esta universidad. Y a ese instituto me llamaron, me invitaron que viniera a compartir y a seguir aprendiendo con quienes en ese instituto, bajo la dirección de doña Irma Salas y del profesor Enrique Saavedra, se estaba realizando un estudio sobre educación y comunidades, una línea larga de estudios y particularmente un estudio sobre la educación en la comuna de San Miguel. Me llamaron porque yo trabajaba en la comuna de San Miguel y podía aportar a los investigadores ya formados que estaban trabajando con doña Irma, trabajar con la experiencia que ya tenía de vivir y de enseñar, haber enseñado en la comuna de San Miguel. Me convertí en investigador auxiliar, incluso alcancé a lograr que mi nombre apareciera
en uno de los libros que fue producto de aquella investigación sobre la educación en la comuna de San Miguel, ahí aparezco en 1964 como investigador en la portada de ese libro. Estaba acercándome, estaba en los palacios de la educación y la cultura de Chile. Y fui del sector de los profesionales jóvenes o de los jóvenes investigadores que junto con muchos docentes también más jóvenes y renovadores participaron en la reforma de las universidades que se había iniciado en 1967-68 en otras casas de estudio, pero que también se hizo carne aquí en este viejo pedagógico. Estuve aquí durante la reforma universitaria de la Facultad de Filosofía y Educación, aquí situada. Aprendí mucho en todo aquel tiempo, incluso como por alguna razón mis jefes salieron antes de la reforma, doña Irma y don Enrique, quedé a cargo, milagrosamente, de la terminación de aquella línea de trabajo que habíamos iniciado. Estuve aprendiendo a investigar, haciendo investigación. Desgraciadamente no había en ese tiempo las carreras más o menos diseñadas hoy día para que la formación del investigador se hiciera de manera mucho más formal, mucho más responsable. Estuve aquí entonces en ese tiempo, compartí los ideales de la reforma, pero después deserté de este palacio. Con dolor de mi corazón, me había casado, necesitaba mejores ingresos y concursé a ayudar a la Universidad de Chile a extender su cobertura a lo largo del país en una de las sedes de la universidad que se estaban creando en los años 60, en la sede de Chillán, donde estuve allá enseñando a profesores, a jóvenes que se iban a formar como profesores de educación básica con especialidad en historia y geografía. Fue una bonita experiencia porque había vuelto de nuevo a las cabañas de la provincia de Ñuble, el juego entre ciudad y campo, en el movimiento, donde empezaba el movimiento campesino, etc. De nuevo estaba ahí con los otros colegas de aquella sede universitaria. Y en 1971, el gobierno del presidente Allende me ofreció el volverme a Santiago a servir en el tercer puesto o tercera posición de la jerarquía del Ministerio de Educación Pública, la superintendente, en la cual había partido como un vulgar ayudantillo en los años 50. Me convertí, por obra y gracia del desarrollo político de este país, en superintendente de Educación Pública. Y me desempeñé allí en esos 3 años. Y todo el mundo sabe la participación que tuvo en la gestación de las políticas educacionales distintas que habían traído los gobiernos de Frei y de Allende a nuestra educación pública. Había subido de nuevo a los palacios, pero quienes entraron a esta aula usurpando
el carácter, la significación de la educación pública, quienes entraron a la fuerza a estas aulas, con la complicidad de profesores de la Escuela de Derecho, nos sometieron en 1973 a un sumario con 2 acusaciones para 400 funcionarios o profesores de esta casa de estudio. Entre paréntesis, yo había vuelto a hacer clases aquí en los años 71, 73, en los cursos vespertinos que esta casa ofrecía a los profesores del sistema público. Y fuimos expulsados y bajé de nuevo a las cabañas, forzadamente, a la cesantía, al miedo, a la prisión, etc. Durante estos años, pero cuidado, la historia no es tan simétrica, digamos, y tuve la suerte en los años, a comienzos de los años 80, perdón, de encontrarme con aquellos colegas que habían fundado el PIE, del cual se ha hablado, ya estaba aquí presente su director actual, el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación. Habían sido ellos también expulsados de la educación universitaria y desde fuera de la sociedad civil. Una sociedad civil que, a pesar del carácter de la dictadura cívico-militar, fueron capaces de resistir, de conservar viejas prácticas y levantar de nuevo, entre otras cosas, la investigación social y educacional en nuestro país. Y me sumé por invitación de los colegas del PIE a esa organización no gubernamental que tanto ha significado posteriormente en la educación chilena y en mi propia vida. Tuve la suerte de compartir, de ser elegido director del PIE. Aquí ha habido algunos que también han tenido esa misma suerte, que están presentes acá. Y poder, desde afuera de la educación pública formal, institucional, contribuir a tomar la antorcha de lo que había sido la educación pública, a limpiarla y a levantarla dentro de lo difícil que era la vida y la cultura en aquellos años 80. Y vino la democracia y empezaron los 20 años de los cuales no me arrepiento. Y tuve el honor, quizás por haber hecho esta trayectoria tan sinuosa, de volver al Ministerio de Educación Pública a ocupar un cargo modesto de asesor de todos los ministros de Educación de ese periodo hasta 1988, en donde seguí aprendiendo y seguí produciendo en lo que ya me había iniciado durante el periodo de los años 80. Empecé, habiendo tenido la formación de profesor de historia que me había dado esta casa, empecé en aquellos años a autoformarme como historiador de la educación chilena, a trabajar en esas condiciones difíciles junto a mis colegas del PIE y otros del CIDE, etc. Empecé a escudriñar en la historia de la educación pública del siglo XX, sacándole un poco de tiempo al ministerio y a todos sus requerimientos. Y empecé a producir junto a quienes otros que no venían de la educación pública intentaban también
levantar esta construcción cultural de la historia de la educación acá en Chile, abandonada, digamos, durante el régimen militar. Y avancé en esa formación. Y creo haberme convertido en un colega reconocido por mis colegas que tenían la formación formal, digamos, del investigador. Pero traía este bagaje de idas y venidas por el interior del sistema público y también las miradas que se podían dar conforme a las fuentes de la educación para construir la historia de la educación pública. Y en 1988, de nuevo, los 1.000 pesos me llamaron para irme del ministerio, porque se quería que los funcionarios públicos en general jubilaran a cambio de una cantidad de millones y, en fin, disminuir la carga que significaba la existencia del funcionariado público tan abundante. Me fui del ministerio un año antes que terminaran los gobiernos de concertación y de inmediato, al irme, tuve la suerte de ser convocado e invitado a la Universidad Católica de Chile a integrar un poderoso proyecto de investigación sobre educación en Chile, un proyecto anillo de investigación social dedicado a la historia de la educación chilena del siglo XIX y hasta 1960 del siglo XX. Allí me encontré con historiadores formados, historiadores que traían mucho más experiencia y una formación más sistemática, más regular que la irregular que yo traía. Y pude colaborar en la publicación de una línea de investigación sobre este tema que ya está hace tiempo publicada, en que me interesé especialmente ya no solo en la investigación sobre el siglo XX, la investigación de la historia de la educación del siglo XX, sino la del siglo XIX, a la que no había entrado antes. Y creo que ahí aprendí mucho con esa gente. He podido entregar por la vía de los libros mucho de lo que yo pude aportar a la historia de la educación en Chile. Y terminado ese proyecto he seguido trabajando de manera ocasional, pero constante, en terminar diversas áreas y diversos problemas del pasado de nuestra investigación que todavía están pendientes para su resolución. Quiero decir que ya no estoy produciendo de una manera sistemática y bien suficientemente publicitada, pero lo he hecho. Me queda poco tiempo ya, a mis 90 años, y quiero terminar anunciándoles que he querido en estos últimos años rescatar sobre todo la historia de la primera escuela normal que hubo en este país, la de Sarmiento, la de José Abelardo Ruiz. Tengo esa deuda todavía porque es una historia que no ha sido suficientemente conocida y que a mí me ha asombrado mucho y que creo que es bueno que los chilenos la conozcan. En medio de este ambiente en que se dice que los normalistas del pasado eran buenos y los profesores de educación básica de este tiempo son mediocres. Y yo quiero desmentir el que ni tanto eran buenos los normalistas,
ni tan mediocres son los profesores como los que se forman en estas casas. Eso puede ser mi última contribución y el premio que hoy día se me otorga, que agradezco infinitamente, me da un poco más de ánimo para terminar esa que puede ser la última de mis aportes a este campo tan significativo del saber sobre la educación. Perdonen la lata y lo dejo aquí. Pues muchas gracias una y otra vez más a todos, a la universidad en particular y a quienes me acompañan esta tarde. Muchas gracias. Con este agradecimiento, damos por finalizada esta ceremonia. Les invitamos a compartir un momento fraterno a la salida del Salón de Honor. Muchas gracias por su asistencia. Muy buenas tardes.